Presidencia de Juárez 1852 a 1872. Se llevaron a cabo importantes obras públicas, se promulgó el Plan de Ayutla, se expiden las leyes de reforma y se crea la Constitución de 1857. Guerra de Reforma de 1858 a 1861. La Guerra de Reforma se inició con el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857. Después continuó con el Plan de Ciudadela y finalmente se promulgaron las leyes de reforma. Tratado McLean-Ocampo 1859. Firmantes Robert McLean y Melchor Ocampo. La necesidad de reconocimiento internacional y recursos obligó a los liberales a firmar este tratado, gracias al cual el gobierno liberal obtenía automáticamente el apoyo militar de Estados Unidos. Intervención francesa de 1861 a 1867. Personajes: Benito Juárez, Maximiliano de Habsburgo e Ignacio Zaragoza. Su principal causa fue la suspensión del pago de la deuda externa de México. Batalla de Puebla, 1862. Fue un combate librado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y el Segundo Imperio francés dirigido por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences. Plan de Tuxtepec, 1876. Su propósito era el no reconocimiento del héroe de Tejada como presidente de México, y este fue elaborado por Porfirio Díaz. El Porfiriato, 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Inicia el 28 de noviembre de 1876, cuando llegó a la presidencia a través de un movimiento armado a partir del Plan de Tuxtepec. Periódico Regeneración, 1901. Periódico anarquista fundado en la Ciudad de México por los hermanos Flores Magón, desde el cual se atacó la dictadura del general Porfirio Díaz, lo que provocó la persecución y el encarcelamiento de sus editores. Partido Liberal Mexicano, 1905. Buscó organizar a los simpatizantes del Partido Liberal que promulgó la Constitución de 1857. Sus personajes fueron los hermanos Flores Magón. Entrevista a Díaz-Clilman, 1908. En marzo de 1908, cerca de las elecciones, la revista británica Person Magazine publicó una entrevista de su reportero James Clilman con el presidente Porfirio Díaz. Partido Antireeleccionista, 1909. El 22 de mayo de 1909, con la iniciativa de Francisco I. Madero y Emilio Vázquez Gómez, se fundó en la Ciudad de México el Partido Nacional Antireeleccionista. Plan de San Luis y Tratados de Ciudad Juárez, 1910. Plan de San Luis consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas desconociendo la reelección de Díaz. 1911. Tratados de Ciudad Juárez. Fueron un acuerdo firmado con el gobierno de Porfirio Díaz y Francisco I. Madero para terminar con las hostilidades desatadas tras las elecciones presidenciales de 1910. Fin del Porfiriato, 1911. Esta fue una consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país, que es la Revolución Mexicana. Gobiernos posrevolucionarios. Presidencia de Francisco I. León, 1911. Del 25 de marzo hasta el 25 de mayo de 1911 ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Presidencia de Francisco I. Madero, 1911-1913. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática de México a través de sufragio efectivo, no reelección. Plan de Guadalupe, 26 de marzo de 1913. El Plan de Guadalupe se redactó y firmó el 26 de marzo de 1913 en la Hacienda de Guadalupe y se promulgó en Eagle Pass,
Estados Unidos. Convención de Aguascalientes. La Soberana Convención de Aguascalientes fue una reunión que se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Congreso Constituyente 1916. Surge del movimiento constitucionalista dirigido por Carranza. Constitución de 1917. Establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. En 1934 se modifica el tercer artículo, que establece la libertad de enseñanza y de la equidad de la educación primaria. 1917 a 1920, presidencia de Carranza. Su gobierno se enfocó en pacificar el país, reorganizar la administración pública y hacer valer la Constitución de 1917. Plan de Agua Prieta. Es un manifiesto redactado en la Revolución Mexicana en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. 1920-1924, presidencia de Álvaro Obregón. Se caracterizó por el intento de pacificar el país, además de por el reparto de tierras entre los campesinos de Morelos y del Estado de México. Presidencia de Elías Calles. De 1924 a 1928 promovió el acceso a la presidencia de su predecesor, Álvaro Obregón. Maximato de 1928 a 1934. Durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929. Se redactó la Doctrina Estrada y se promulgó la Ley Federal del Trabajo. Este periodo tuvo 3 presidentes. El primero fue Emilio Portes Gil de 1928 a 1930. Después siguió Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Y finalmente fue Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934. Guerra Cristera de 1925 a 1929. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926 realizada por el presidente en lo que se llamó la Ley Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública. Cardenismo de 1934 a 1940. Impulsó el control de las redes ferroviarias con el apoyo de la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de México. Se llama cardenismo a la época durante la cual México fue gobernado por el político y militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río. Reforma Agraria 1928. Favoreció el reparto de la tierra. Expropiación petrolera de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras. Presidencia de Manuel Ávila Camacho del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Se amplió la red de carreteras para conectar ciudades importantes y se construyeron vías férreas en diversos lugares de la República Mexicana. En 1942 hunden el barco Potrero Llano. En 1942, Manuel Ávila Camacho convocó una ceremonia de acercamiento nacional. En ese mismo año, México le declara la guerra a los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial, a Italia, Alemania y Japón. En 1942 firma Carta de las Naciones Unidas Manuel Ávila Camacho. Presidencia de Ruiz Cortines del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. Se crea el Instituto Nacional de la Vivienda en 1945. En 1953 se permite el voto femenino. En 1955 se crea INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Presidencia de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964. Durante su administración se crearon el ISSSTE y del Museo Nacional de Antropología. También se nacionalizó la industria eléctrica. Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz nace en 1911.
Después se convierte en diputado en 1943 y más tarde, en 1964, Gustavo Díaz Ordaz se convierte en presidente de México y termina en 1970. Fomentó el desarrollo económico de México e impulsó un plan agrario integral. En 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco y un año más tarde fue la matanza de Tlatelolco. Presidencia de Luis Echeverría. Nace en 1922 y en 1946 ingresa al PRI. Más tarde, en 1970, se convierte en presidente y en 1976 termina su gobierno. Realizó la llamada Guerra Sucia y al apogeo de su sexenio se desató una ola de sus secuestros y asaltos a bancos por grupos guerrilleros de izquierda. Se sitúa la huelga estudiantil de 1971. Presidencia de López Portillo. En 1970 López Portillo se convierte en secretario de Hacienda. Después, en 1976, el periódico Excelsior tiene una gran crisis económica. Más tarde, en 1976, se convierte en presidente de México hasta 1982. Y en 1981 hay un desplome de precios de petróleo.